¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. El día de hoy vamos a platicar, obviamente, de un tema que es el más cercano. Junto con la Pascua, Navidad significan las fechas más significativas en la cristiandad y desde hace muchísimos años, desde varios o muchos siglos, han ido prácticamente marcando el devenir espiritual y cultural de Occidente. Para platicarnos de esta fecha tan particular y sobre todo de un punto muy especial que es la Navidad de San Francisco, de Francisco de Asís, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besunartea. Padre, gusto verlo de nuevo. Gracias, buenas tardes a todos. Navidad, el día donde prácticamente no solamente arranca un concepto de la cultura cristiana, sino incluso marca la era en la que vivimos. No existe otro día, no existe otro momento tan significativo para toda la humanidad en ese sentido. Es prácticamente como un sueño, ¿no? Como algo especial que da la Navidad, Padre. Sí, bueno, pues este es el tema que yo pensaba, ¿no? Desarrollar precisamente, a ver si la Navidad es un sueño o es una realidad, ¿no? Porque, pues tal como vemos, ¿no? Como dices, que todo el mundo celebra la Navidad, ¿por qué será? ¿Qué hay ahí en ese mensaje de Navidad que en la conciencia de todo ser humano se ha pegado algo de ese deseo de que la Navidad se haga realidad? Y en ese sentido, pues podemos decir que como si fuera un sueño, en el sentido positivo de la palabra, que Dios nos ha compartido, porque al hablar de sueño, yo quisiera desarrollar este pensamiento desde el punto de vista de Dios y del punto de vista de la humanidad, ¿no? Primeramente, ver que la Navidad, lo que celebramos en Navidad, es la realización de un sueño de Dios. Porque digamos que Dios tuvo dos sueños. El primero, en relación con nosotros. El primero, pues sería la creación del ser humano a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y pues Dios lo realizó porque ahí nadie se le opuso, nadie interfirió, nos creó a su imagen y semejanza, de tal manera que Dios se sintió muy contento de lo que había hecho, vio que era muy bueno, pero pues ya, luego vemos cómo el ser humano pues no confió y vino toda la historia que nos cuenta la Biblia de la rebeldía del ser humano, y entonces pues Dios tiene otro sueño, ¿no? Y ese sueño pues nos lo expresa en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, donde nos promete un Salvador, donde le dice en esa narración parabólica a la serpiente, casi como una fábula, uno de su raza aplastará tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues cuánto tiempo pasó, no sabemos cuántos siglos pasaron esperando que ese sueño se realizara. Pero cuando, según el Evangelio de San Lucas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, también San Juan, entonces pues Dios nos envió a su Hijo, ¿verdad?, para cumplir esas promesas de salvación que nos había hecho. Entonces, el principio de este sueño de Dios, que consiste en rehacer la humanidad, que esa humanidad no se quedara en un fracaso, sino que, de nuevo, la humanidad pudiera corresponder o responder a ese plan de Dios, de lo que llamamos humanidad, todos los seres humanos, que viviéramos en una vida pues maravillosa como Dios la quisiera, felices, ¿no?, amándonos unos a otros, etcétera, como sería la vida del paraíso. Entonces, este sueño comienza a realizarse cuando María y Jesús llegan a este mundo con esta ilusión profunda, diríamos existencial en sus vidas, de hacer la voluntad del Padre.
de corresponder a la voluntad de Dios, de que la palabra, esta promesa que Dios había hecho, se cumpliera en ellos, ¿no? Entonces tenemos las palabras textuales, como nos narra el Evangelio, de María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu promesa, y de Jesús: aquí vengo para hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, por parte de Dios, la Navidad marca el cumplimiento del sueño de Dios que se hace realidad. Y bueno, pues por eso yo quisiera ahora, antes de pasar un poco a cómo se cumple en la humanidad, el recitar un poema o leerles un poema que hace algún año compuse, ¿verdad? Cómo no, gracias. Porque pues la Navidad también se presta mucho para, bueno, pues así como se presta para el arte, esta pintura que tenemos atrás, pues es una pintura que es muy elocuente, ¿no? Viendo a la Virgen María cómo comparte el niño con San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas muy bonitas en la iconografía, en la pintura europea y también en la mexicana. Este poema breve se titula Navidad, sueño de Dios. Soñaba Dios con un mundo de amor, soñaba Dios con un mundo en paz, soñaba Dios con un mundo feliz, soñaba Dios con un mundo así. Y el sueño fue realidad cuando Dios decidió que su Hijo tomara humanidad, y así un día sucedió, cuando Jesús niño nació, cuando Jesús entre nosotros vivió, cuando Jesús por nosotros murió, cuando Jesús también resucitó. Cada año Dios vuelve a soñar, cada año Jesús vuelve a nacer, cada año el hombre vuelve a creer, porque cada año por Navidad Jesucristo vuelve a nacer. Oh Dios, vuelve a soñar. No te canses de soñar, que cada año por Navidad se haga tu sueño realidad. Muy bien, padre. Con esto tocamos un poquito ya el tema del sueño de la humanidad. Cada año el hombre vuelve a creer, ¿no? Entonces la Navidad, con toda la emoción que lleva de celebrar pues el nacimiento de un niño en sí, que para nosotros es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues ¿no? conmueve a la humanidad que llevamos nosotros dentro y a la humanidad que constituye pues toda la raza humana, ¿verdad? Y por eso decías pues cómo es la fiesta más popular del mundo. Entonces, este sueño, ¿cuándo comienza a realizarse? Bueno, pues considerando que María es humana y que Jesús precisamente nace como humano, diríamos que comienza allí, cuando Jesús nace, cuando María acepta el plan de Dios. Pero luego Jesucristo vive una experiencia humana, pero sabemos que esa experiencia es muy corta y que, por así decirlo, Él está como de visita. De paso. ¿Verdad? De paso, y pues vive 33 años y su ministerio solamente dura 3 años escasos, pero cuando ya Él cree que ha cumplido su misión y los acontecimientos pues van sucediendo de tal manera que ya acaban con él, entonces él encomienda esta tarea a la iglesia, porque pues él no se iba a perpetuar para siempre, estarse aquí toda la historia de la humanidad. Entonces, bueno, pues tal como lo vemos así, es una cosa muy bonita ver cómo Jesús se da cuenta de que su misión ha concluido, y él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan: ha llegado mi hora, ¿no? Y le pide al Padre que lo glorifique, para que Él también lo glorifique a su vez a través de la fidelidad, en medio de esa prueba tan grande como es la pasión y la muerte. Y entonces Jesús les dice a los apóstoles que ya se va a ir, pero que les va a mandar al Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo venga, pues va a comenzar una nueva época, que es como la época de la humanidad encarnada en la iglesia, ¿no? Y entonces en la iglesia se va a realizar este sueño de Dios, cuando la iglesia sea un fermento, una fuerza espiritual, para que nosotros los humanos respondamos a este sueño de Dios de una humanidad
pues digamos, según el corazón de Dios, según el corazón de Jesucristo, una humanidad en sintonía, creo que lo decíamos la vez pasada, en comunión plena con Dios, ¿no? Y eso es lo importante de la Navidad, porque bueno, tú verás que la Navidad, pues tal como se celebra hoy por muchas personas, incluso cristianas o católicas, ha perdido el sentido. Yo creo que mucha gente solamente sabe que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo, y así como podemos celebrar el nacimiento de Benito Juárez o de otro personaje maravilloso, pero pues hasta ahí, ¿no? Y pues se aprovecha uno de la fiesta para hacer pachanga, pero no pasa cena nada, y toda ¿no? la cosa, ¿no? Entonces, pues a veces es llamativo, pues que sí, entre los cristianos, pues los regalos y las fiestas, todas estas cosas que se van haciendo, ¿no?, de propaganda, incluso antes de Navidad, pues todo este mes de diciembre, ves que cuántas fiestas de Navidad, cenas, comidas, posadas, etcétera, y que pues mucha de esta gente no sabe prácticamente por qué se celebra esta fiesta, solamente pues el acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús. Padre, siendo un momento, una fiesta que es fundamentalmente una fiesta sobre un sentimiento de amor de Dios hacia los seres humanos, ¿cómo es que ha podido permear de la cristiandad hacia afuera? Increíble, pero cierto, se llega a festejar o se festeja la Navidad como un día simbólico de amor y fraternidad en sociedades no cristianas. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso ha sido más bien por contagio de los países católicos o cristianos, que hemos hecho, pues hemos sacado la fiesta de sus moldes normales, que serían los moldes espirituales religiosos, hemos hecho de ella una fiesta muy social, y pues eso se ha contagiado de lo social que viene, lo comercial, ¿verdad? Y eso pues obviamente hoy día, considerando que el comercio pues es un fenómeno en el cual están unidos todos los países, pues de ahí ven que merece la pena, y entonces pues se ha llegado a otros países que no son ni siquiera cristianos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que ese fenómeno no lo vamos a decir, ay, pues qué pena, ¿no? Lo malo es que nosotros, los cristianos, no aprovechemos esa circunstancia para compartir ese mensaje que no es exclusivamente cristiano, sino que es humano. Por eso es sueño de la humanidad, ¿no? El sueño del amor, de la paz, de la felicidad, del buen entendimiento entre los seres humanos, de una humanidad que viva en libertad, en fraternidad, donde todos los seres humanos tengan lo necesario para vivir, etcétera, porque pues fíjate que, hablando de San Francisco, luego leeremos un poquito de esa historia, pues él decía que en este día de Navidad había que dar de comer carne a todos los animales, incluso que pudieran comer carne, y incluso las paredes, juntar las paredes con carne. Bueno, con sangre y carne. Muy exagerado en algunas cosas, pero que es típico pues de una persona carismática, ¿no? Entonces sí, esta fiesta quizás se han quedado un poco con el ruido, ¿no? Y lo malo sería que nosotros pues perdiéramos realmente el sentido, el corazón de esta fiesta, porque esta fiesta nace en la Iglesia pues en el siglo IV, ¿verdad? Se instituye en el año 354, ¿no?, por el Papa Julio I, y pues es una fiesta que se instituye así como diciendo, bueno, pues cómo no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús si celebramos nuestros nacimientos, ¿no?, nuestro cumpleaños, etcétera, y entonces ven oportuno instituir esta fiesta del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, porque en esa fiesta se celebraba en el Imperio Romano al Sol Invictus, ¿no?, al Sol invicto, ¿verdad? Una fiesta, el emperador Aureliano lo había declarado al Sol Invictus, al Sol, pues le había dedicado un templo y lo había dedicado, pues prácticamente lo había constituido como el dios principal del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo,
pues este día que era tan importante dentro del calendario romano, pues la Iglesia ve la manera de cristianizarlo, ¿no? Y entonces, pues como uno de los nombres que se le da a Jesús, a Jesucristo, es el de sol, sol de justicia, sol que nace de lo alto, pues entonces el Papa Julio I instituye esta fiesta y de esa manera se santifica este día y, por así decirlo, tenemos un punto de referencia del nacimiento de Jesús, que aunque no sepamos exactamente el día, pero merece la pena pues celebrarle el día que nace, porque pues ha marcado pues la era cristiana, que es la era que todos consideramos como punto de referencia de un hasta aquí y un desde aquí, ¿no? En la civilización humana, ¿no? Comentamos que no existe otro día con tal trascendencia, por lo menos en los últimos 2000 años. Bueno, 2002. Y bueno, padre, pero toda esta fiesta, todo celebrar ha ido desde el año 358, generado toda una parafernalia, una cultura. De hecho, esto es parte, lo que tenemos en nuestra espalda, de toda esa cultura, tradición, costumbre, y cada uno de las partes que formamos la cristiandad en el mundo, bueno, pues le hemos ido pues poniendo de nuestra parte, ¿no? Claro. Llámese una forma de celebrar, llámese otra, llámese una forma de estar juntos, de convivir, de festejar, a veces pues de comer o hacer una fiesta. ¿Qué nos comenta de esto, padre? Claro. Sí, pues yo creo que así como hablábamos el mes pasado de la fiesta de los difuntos, ¿verdad? Y de los muertos, cómo se ha desarrollado pues tal folclore religioso en torno a esta fiesta, pues obviamente que esta fiesta, como dices, que es pues la fiesta principal de la humanidad, que compartimos la mayor parte del mundo, pues obviamente que podía, y así ha sido, originar muchos signos celebrativos, y entre ellos, bueno, pues por ejemplo aquí en México, en distintos países, pues hay sin duda otras celebraciones además o en lugar de las nuestras. Hay algunas que son comunes y otras que son específicas. Por ejemplo, pues bueno, sin ser específicamente exclusiva de México, pero aquí las posadas pues tienen muchísima importancia, ¿verdad? Yo no había conocido las posadas hasta que llegué aquí a México, a pesar de que pues parece que también en España se practicaron algún tiempo. Entonces las posadas son muy importantes, como una preparación 8 días antes de la Navidad para ir motivándonos, ¿verdad? Motivándonos en el sentido de que no lleguemos al día de Navidad así de sopetón y ahora qué, solamente celebramos ese día, ¿no? Porque las fiestas importantes se celebran con una preparación, se preparan con tiempo, ¿no? Entonces ese es el sentido que tienen las posadas, el ponernos en el lugar de toda aquella gente que le cerraron las puertas a Jesús cuando María y José andaban buscando posada para que María pudiera dar a luz, y ver si nosotros estamos abiertos realmente en nuestro corazón. Ya no se trata de una casa material, sino de una casa espiritual, si nuestro corazón, nuestra alma está abierta a Dios, diríamos, como decíamos en días pasados, si realmente participamos de ese ideal de la espiritualidad, que nuestro espíritu esté abierto a la paz, esté abierto a la justicia, esté abierto al amor, a las buenas relaciones, porque pues, recuerdas que el anuncio que los ángeles hacen, según el Evangelio de Mateo, a la gente cuando Jesús nace, y también el de Lucas, pues es gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿no? A los hombres de buena voluntad. Entonces estos hombres y mujeres de buena voluntad están por todo el mundo, entonces a todo el mundo. Entonces en aquel tiempo pues no existía el cristianismo para decir, fue para los cristianos, o podría haber sido para los judíos, el pueblo escogido. Pues no dice a los hombres justos de mi pueblo escogido, sino a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces esa es una de las prácticas. Una
Otra importante son los villancicos, ¿verdad? Qué interesante es pues ver cómo se han desarrollado tal cantidad de cantos, de música, ¿no? Religiosa y en todas partes. Tengo aquí inclusive un cántico, un villancico mexicano, Arriba los Corazones. No sé si lo has conocido. No lo conozco. Mexicanos, a una voz entonemos el hosana, ha nacido el niño Dios de una virgen mexicana. Caray. Ella está en el Tepeyac con su niño y Juan Dieguito, y hoy que llega Navidad cantaremos villancicos, ¿no? Y luego pues va recorriendo distintos lugares del país. Por ejemplo, al nacer el niño rey hubo una cooperación, todos los de Monterrey le obsequiaron un chupón. Por el rumbo allá del norte, cuando el niño había nacido, con redoba y tololoche le cantaron un corrido. San José no le compró sabanitas al chiquillo, pero un ángel le llevó un zarape de saltillo. Es muy largo, y va recorriendo pues todas las zonas de la República que todos le dan para concluir. Dice: en Chihuahua bautizaron a un chiquillo en Ciudad Juárez, dicen San José y la Virgen que allí tienen sus compadres. Noche de alegría y de paz para todos los humanos, para amar al niño Dios, no hay como los mexicanos. Y interesante, ¿no? Bueno, pues así hay cantidad de villancicos. Nosotros los capuchinos tenemos un villancico típico de Navidad con el que comenzamos, abrimos la Navidad, la noche de Navidad, cuando acostamos al niño, que se llama Bienvenido a nuestro valle. Bienvenido a nuestro valle, pastorcito celestial, que el ganado ya perdido lo pudiéramos nombrar. Así, muy bonito. ¿Cómo no? Cantaremos la noche la noche de Navidad en la iglesia. La noche buena. Sí. Muy padre, pero también es un momento, la Navidad, de crear una conciencia moral, de fraternizar y de enseñar. Entre ello están, por ejemplo, las famosas pastorelas, que normalmente o siempre tienen un mensaje positivo, que pueden ser bellas, ingenuas, pero siempre muy positivos. O sea, todo esto es generado por la Navidad. Sí. Las pastorelas, pues ayer tuvimos una en la parroquia, nos reímos bastante, muy simpática la pastorela, y pues es una manifestación pues festiva, ¿no? Precisamente de esta fiesta en la cual pues están en juego esos personajes que no son tan familiares a través de los nacimientos, como los pastores. Lo que no suele aparecer en los nacimientos, pero que ha hecho famosas las pastorelas, es la intervención del diablo, ¿verdad? Así es. Bueno, las pastorelas también yo creo que son muy típicas de México. Yo no las conocía propiamente así. Bueno, en el seminario sí celebrábamos, pero la gente en general no celebra tanto, no es tan conocedora de las pastorelas, ¿no? Pero entonces sí es un punto muy importante. Otro, las piñatas también, ¿no? ¿Cómo no? También son muy típicas también de México, y que tienen una enseñanza y un mensaje religioso en lo que suponen, ¿no? Todo el colorido de la piñata, que supone, según cuentan, pues, o según el origen de la piñata, la atracción del pecado, ¿verdad? Y cómo en este tiempo, pues, a través de los palos que le queremos dar a la piñata, porque ayer yo rompí una, pues queremos significar cómo el ser humano, a buenas o malas, pues está intentando encontrar en esas atracciones coloridas de la vida, pues la felicidad, pero cuando la rompe, pues a veces se defrauda, porque pues ya ves cómo a veces le ponían agua a las piñatas, ¿no? Entonces te dabas el susto. O puro confeti, ¿no? Y no caía nada. Sí, cosas que de cualquier manera que no correspondían a lo que parece, ¿no? Porque son cosas o muy sencillas, o caramelos, o cacahuates,
etcétera, pero que no responden a esa realidad aparente de que pareciera que fueran cajas fuertes de un tesoro, ¿no? Que es lo que significa, pues, lo que el mundo nos suele ofrecer, que nos ofrece o nos promete el oro y el moro, pero luego a la hora de la hora, ¿no? No es así. Así es. Luego, ¿qué más tenemos en México? Tenemos también la cena de Navidad. ¿Sabes que ha ido cobrando mucha importancia en los últimos años? De tal manera que, bueno, entre la inseguridad de la gente que tiene miedo a salir tarde y que ha ido cobrando mucha fuerza la cena de Navidad, pues ahora ya eso de la misa de gallo, típica, ¿tú la conociste? Sí, cómo no, por supuesto. ¿Fuiste a misa a las 12 de la noche? Sí, pues, pero pues en tiempos en que se podía. Pero ahora entre que no hay gallos, tampoco, ¿verdad? No, es que nos los cenamos en Navidad. Están en los palenques los gallos. Sí, están en los palenques. Solamente. Pues ya se ha convertido en misa del anochecer, de tal manera que pues, aquí en nuestra iglesia a las 7 y a las 9 es cuando se llena la iglesia. ¿No? Las 7 no era misa de Navidad, pero ya la hemos hecho porque pues se nos llena la iglesia, entonces la gente quiere venir temprano para luego irse a cenar y celebrar la fiesta en familia, que pues sí tiene su sentido, porque al fin y al cabo pues todo lo que es religioso, pues hemos comentado en otros días, tiene que tener una proyección en la vida. Todo lo que sea nuestra fe celebrada, si no tiene una proyección de vida, pues es un fanatismo, como suelen decir con razón mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es importante el celebrar la cena de Navidad lo mejor posible, ¿verdad? Y luego, pues, en las familias católicas, pues se tiene, bueno, antes de la cena, se acuesta al niño con algún villancico, con algunas oraciones, según sea la capacidad de cada familia o la devoción, y ahí ya en presencia del niño como invitado principal, que eso es muy bonito, porque pues el tener las fiestas de Navidad y que, oye, ¿y por quién celebramos la fiesta? Pues Jesús, ¿y dónde está? Pues ahí está, lo propio, ¿no? Es que se haga ese rito de acostar al niño, se tenga ahí en el nacimiento y sea el que presida la cena, ¿verdad? Ya, luego unos villancicos, letanías, que hay muchísimas, los famosos rorros, muy mexicanos. Que sea música de fondo en medio de toda la algarabía que arman los niños con los regalos, etcétera, pues ya es una fiesta ciertamente que a cualquiera le conmueve el corazón, ¿verdad? Y pues qué, otras, pues las piñatas, pues ya prácticamente los regalos también, pues ahorita son típicos. Tocó un punto muy, pero muy importante. La Navidad es fiesta de niños, es la fiesta y quienes deben de ser nuestro principal objetivo son los niños. Pues sí y no. Sí, digamos que el protagonista es un niño. Pero los niños el protagonista es un niño, pero es como si me dijeras, cuando nace un niño en la familia, ¿es fiesta de niños o es fiesta de mayores? Pues es fiesta de todos, ¿verdad? Los niños que están deseando tener un hermanito, una hermanita, pues seguro que se ponen locos de verlo ya, ¿no? Pero toda la familia lo celebra y se alegra inmensamente y se convierte en alegría de toda la familia. Entonces también la Navidad, sí, típicamente, pues quizás se le ha dado esta dimensión de una fiesta de niños porque los niños esperan los regalos y bueno, pues eso también hay que darle una catequesis adecuada, porque si no, pues también eso supone que se desoriente el verdadero sentido de la Navidad y que la gente cuando es mayor pues solamente piensen en los regalos. Ay, ¿qué les voy a regalar a mis hijos? Porque el presupuesto de este año, etcétera. No, pues este año no vamos a tener Navidad porque no hay regalos. Pues no, precisamente el regalo principal es Jesús, ¿no? Y entonces los otros regalos pues pueden después este año, para concentrarnos realmente en lo importante de la Navidad, vamos a tener el regalo de Jesús y los demás los guardamos para el próximo año, ¿verdad? Entonces sí, o sea, yo creo que es muy
muy típica para niños, pero sin descuidar a los mayores, porque además los mayores tienen que aprovechar para dar una catequesis buena a sus niños sobre este gran misterio de la Navidad, como un misterio de amor que abarque, que condicione, que encuadre toda nuestra vida en una historia de amor, que es la historia del ser humano. Totalmente de acuerdo, pero sí el consumismo la ha deformado un poco, o bastante, ¿no? Sí, bastante. Así que, ¿qué tal si leemos otro poema? Claro que, muy bien, padre. Claro que sí. De esta Navidad, a ver si todavía tenemos un ratito, luego hablamos de San Francisco. Se titula Navidad y Humanidad. El Verbo se hizo carne. Misterio divino en pocas palabras, misterio sublime de divinidad. Solo Dios lo piensa, solo Dios lo hace, solo Dios se encarna, Dios mismo es quien nace. El hombre no entiende que ser hombre es gracia, que es un privilegio que Dios nos lo enseña, mandando a su Hijo en carne a esta tierra. La gloria de Dios sea, que la paz nos venga, que por eso el Verbo se hace criatura. Gloria en las alturas y paz en la tierra. Brindemos con gozo, cantemos sin pausa por el gran misterio que Dios nos descubre en su nacimiento. Si Dios se hace hombre, queramos ser hombres, abramos el alma a tan gran misterio de amor encarnado. De mujer Dios nace, Dios tiene una madre, como es la nuestra. Qué gran privilegio el de María Virgen, dormir en sus brazos al Dios de los cielos, sellar con sus besos el amor de madre. Bien, padre. Por cierto, padre, curiosamente, hoy en alguna parte de la Ciudad de México está el nacimiento monumental más grande del mundo. ¿Qué nos comenta del nacimiento? Lo están haciendo en Aragón, con figuras ¿Valle de Aragón? En Valle de Aragón, en el zoológico en el bosque de Aragón, con figuras de tamaño normal, como cualquier ser humano, y es monumental y el más grande del mundo. A ver, que se entere el mundo para que se entere el mundo. Bueno, pues aquí en la ciudad, al nororiente de la ciudad pues de México, para quien no conoce la ciudad, están creando o han ya creado el nacimiento más grande hasta este momento en la historia de... Pues eso nos remite al tema de San Francisco, ¿verdad? Es decir, que esta intuición mística, diríamos, tan popular, pues de celebrar el nacimiento de Jesús con tanta fiesta, pues comenzó en el año 1223 en el pueblito, en la aldea de Greccio, ¿no? En el centro de Italia, y según nos cuenta pues la historia, fue una iniciativa de San Francisco que quiso celebrar el nacimiento, pero con personas reales, ¿no? Lo único que no había, ¿qué crees que no había? Pues el niño. El niño, no había niño, porque el niño, como eso lo hicieron en el ambiente de la misa, el niño iba a estar presente allí en las especies sacramentales del pan y del vino a través de la misa. Una intuición pues doblemente interesante y hermosa, ¿no? Entonces, ¿qué tal si leemos la historia? ¿Cómo no? Claro que sí. Que nos cuenta la biografía de San Francisco, una de las biografías más famosas de San Francisco, que es de un franciscano que se llama Tomás de Celano. Y dice, es un poquito larga, pero bueno, 5 minutos la acabamos. Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria es lo que hizo 3 años antes de su gloriosa muerte, cerca de Greccio, el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella comarca un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado Francisco amaba con amor singular, pues siendo de noble familia y muy honorable, despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo: si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño
que nació en Belén, y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegó el día de alegría, de exultación, se citó a hermanos de muchos lugares, hermanos franciscanos, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo, y prepararon según sus posibilidades cirios y teas para iluminar aquella noche que con su estrella centelleante iluminó todos los días del año. Llegó en fin el santo de Dios, y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grecho se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El Santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consuelo. El Santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el Santo Evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice el niño de Betlehem, y pronunciando Betlehem como oveja que bala, su boca se llena de voz, más aún de tierna afección. Cuando le llamaba niño de Betlehem, oh Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras. Bien, padre. Por cierto, una pregunta, padre. ¿Cómo es posible que una personalidad basada estrictamente en la sencillez se haya convertido en un ícono de la cultura del hombre que es Francisco de Asís? Ay, sí, pues es que... ¿Cómo es que sigue manteniendo aún a hoy ese carisma tan particular, basado en la sencillez? Pues precisamente porque Jesús, como Francisco, o Francisco como Jesús, responden a esos sentimientos más nobles que tiene el ser humano. Jesús es un ser humano al 100% que atrae a todos por su afabilidad, por su solidaridad, por su simpatía, etc. Y Francisco, pues también es un hombre que despide simpatía, fraternidad, compasión, ¿no? Entonces, y alegría, ¿no? Porque ya sabes que una de las cosas típicas del carisma de Francisco es lo que llamamos la alegría franciscana, ¿verdad? Y esa alegría, pues está inspirada sencillamente en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús nos dice: no se preocupen lo que van a comer o qué van a vestir, etcétera. Dios, ¿no? Dios les cuidará y Dios se preocupa de ustedes. Y ese fue el punto de partida de la conversión de Francisco, ¿sí? Cuando él se desviste, se quita la ropa que él lleva puesta porque su padre lo quiere enjuiciar y le exige que le pague lo que ha dado a los pobres, y entonces Francisco, como no lleva más que lo puesto, pues se desnuda y le dice a su padre: aquí está, no tengo más, así que, pero ya, pues ahora desde este momento, en lugar de decir Pedro Bernardone, diré Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y de ahí viene pues esa actitud de Francisco tan fraterna, tan abierta a todos, tan feliz en medio de todo lo que él pasa, ese corazón lleno de amor, tanto a Dios como a las personas, de tal manera que
que atrae, así como atrae tantos jóvenes, miles de jóvenes, que los atrae a vivir su carisma sin él hacer nada específico, sin hacer ninguna promoción vocacional, pues igual, ¿no? se atrae el cariño del famoso lobo de Gubbio, se atrae la simpatía del sultán de Arabia, etcétera, y quiere ser mártir y no puede porque les cae tan en gracia que le es imposible. Que le dice, no, vete tú, ¿cómo te vamos a quitar la vida a un hombre como tú, ¿verdad? Entonces, todo ese fluvio, diríamos, esa fuerza de humanidad que Francisco vive es lo que le ha hecho, pues, que sea honrado, ¿verdad? Tú sabes que según dice la historia, Lenin dijo que con 5 Franciscos de Asís cambiaría el mundo, ¿no? Entonces parece que todavía no han nacido esos 5 Franciscos de Asís, a pesar de que los franciscanos somos muchos miles. Es un reto, pues, para nosotros el revivir ese carisma de Francisco y vivirlo así, con esa entereza, con esa admiración con que él lo vivió. Esta es una pregunta que, bueno, desde luego puede sonar muy difícil, pero de hecho el grado de evolución y desarrollo de un ser humano, de un espíritu humano y de una sociedad se mide en su trato hacia los indefensos, y nadie ha, en mi opinión, encarnado este concepto mejor que Francisco de Asís. ¿Cómo es que un hombre de la Edad Media alcanza esto? Pues por lo mismo, por la misma razón, porque su corazón no tiene fronteras. El corazón de Francisco, bueno, digamos que no solamente no tiene fronteras, sino que se conmueve, como Jesús igualmente, ante la gente más necesitada. Y sabes tú quiénes eran los preferidos de Francisco, ¿verdad? Los leprosos, que eran los aborrecidos de la sociedad de aquel tiempo. Como, pues, imagínate lo que había progresado la humanidad en tiempo de Jesús, pues sabemos cómo los leprosos eran aislados de la sociedad, y en tiempo de Francisco siguen aislados, de tal manera que allí había una residencia para un lazaretos, se llamaban, en la ciudad, en el valle de la ciudad de Asís, donde se cuidaban o se refugiaban los leprosos. Y pues para Francisco fue la prueba, diríamos, ahí es donde se le manifestó Jesús y se le manifestó Dios y le cambió el corazón, porque lo normal era que cuando oía, estos leprosos llevaban una campanita, y entonces cuando veían a alguna persona que se acercaba, tenían que tocar la campana para que supieran que estaban allá y no se acercaran, para no contagiarse. Y así lo hacía Francisco, en cuanto divisaba a alguno o oía la campana, a correr, ¿no? Y pues un día ya Dios le tocó el corazón y ya no corrió, sino que se bajó del caballo y abrazó al leproso. Sí. Y ese abrazo del leproso pues ha quedado como un hito histórico de la espiritualidad de Francisco, de tal manera que es como el punto de referencia del franciscano para ver si está ya preparado para profesar el carisma de Francisco, la capacidad que tenemos para cuidar enfermos, para cuidar gente desahuciada, gente menospreciada por la sociedad, etcétera. De tal manera que, fíjate, el año de prueba para los franciscanos en aquel tiempo de Francisco era cuidar leprosos. Que era todo un reto en aquel entonces. Esa era la prueba. Y pues con casos muy difíciles, obviamente, porque no eran así ovejitas tan pacíficas, porque cuentan las biografías de San Francisco. Una vez había en uno de estos lazaretos había un leproso furibundo que despotricaba y maldecía a todos y blasfemaba, etc. Por padecer el problema, ¿no? Entonces, hasta que le llamaron a Francisco, y mira qué caso tenemos aquí, que no hay quien no nos se deja este hombre y nos maldice, y ya. Entonces fue Francisco y lo comenzó a bañar, etcétera, y el pobre leproso pues se calmó, se arrepintió, dice, lloraba lágrimas de arrepentimiento, y al poco tiempo se murió, tranquilo, ¿verdad? Entonces, pues es simplemente, en Francisco bullía ese amor de Dios como un fuego, que él lo sentía tan profundamente, por eso a veces lo encontraban llorando incluso por los caminos, porque decía él, amor no es amado, ¿no? Entonces es un hombre muy sensible, muy humano y muy, diríamos,
entre comillas, divino, porque pues toda esa riqueza es parte de esa imagen de Dios que lleva en su corazón y de ese amor a Jesucristo, de tal manera que hay una oracióncita que se le atribuye a Francisco, que por lo menos él la rezaba, donde dice él: que tu amor arrebate mi corazón de tal manera que yo muera por amor de tu amor, ya que tú te dignaste morir por amor de mi amor. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero así, ¿no? Pero no él quiere que el amor de Cristo lo empape, lo llene, lo consuma, de tal manera que él también pueda amar con ese amor maravilloso a todas las criaturas y a Dios, ¿no? ¿No es paradójico o un poco hasta curioso que un ser humano que lo único que hace es practicar los valores más elevados del espíritu, que son la comprensión, la tolerancia, la fraternidad y la compasión, sea tan revolucionario? Ajá, pues sí. Porque realmente lo fue. Pues de nuevo no es más que una réplica de Jesucristo, ¿no? De hecho, uno de los nombres que San Francisco recibe es el de otro Cristo, el Cristo de la Edad Media, ¿verdad? Tanto por este espíritu que él lleva en su corazón, como también por ese don insigne que tiene, ese carisma o ese privilegio de las llagas, ¿verdad? Del primer santo que se conoce, que ha sido reconocido por la Iglesia como crucificado, reconociéndole las llagas en su cuerpo. Entonces, pues obviamente que quienes hacen las revoluciones en el mundo no las hacen las armas y las guerras. Esas revoluciones no son fecundas. Las revoluciones las hacen los hombres pacíficos, los hombres de bien, los hombres que llevan en su corazón la paz, ¿no? ¿Quién hizo posible la independencia de la India? Un pacifista, ¿no? ¿Y quién cambió la historia de la humanidad? Pues Jesús. Y él nunca levantó la mano contra nadie de buena voluntad. Bueno, el episodio famoso del templo de Jerusalén, pues es un episodio especial en el cual pues Jesucristo siempre se mostró en contra de la hipocresía, en contra de un culto falso, etcétera. Bueno, pues en ese momento a Jesús le agarró, como dice el Evangelio, el celo de la casa de Dios, y comenzó a aventar por ahí mesas, pero pues no precisamente a golpear a la gente, sino a aventar las mesas de los que cambiaban y las jaulas de los animales, pues para despacharlos de ese lugar santo donde estaban profanando con el comercio pues el culto a Dios, ¿no? Padre, volviendo con la Navidad de San Francisco, este tipo de pasajes históricos, tanto de su personalidad como de su forma de actuar y de crear esta recreación, ¿es Francisco un artista? Uh-huh. Claro, es un artista, profundamente artista. En su corazón hay un artista que lo manifestó, bueno, a través de sus escritos. Ya sabes que el Cántico de las Criaturas pues es una obra clásica de la literatura italiana, del romance que nacía en aquel tiempo italiano. Y luego pues también una de las historias que cuentan también de él es como a veces él sentía tanto deseo de expresar sus sentimientos ante Dios, que agarraba dos palos y se ponía a tocar el violín con los dos palos, ¿no? Entonces, pues, es que es un hombre pues, que sí, es romántico, porque el amor es romántico, ¿no? Y él sí tenía esta vena de artista, pero bueno, pues el Señor lo condujo por el camino del Evangelio, y pues no se pudo distraer en otras obras de arte, ¿no? Yo creo que hay algo muy interesante con respecto a Francisco de Asís. Finalmente, si lo observamos bien, era una persona que había alcanzado un reto muy especial, que es el de la libertad de espíritu total. Uh-huh. Es algo que también, esa idea la debemos de contemplar y festejar para el día 25 de diciembre, uh-huh. La libertad del espíritu. Claro.
Pues sí, por supuesto que es uno de los rasgos típicos de los franciscanos, que lo hemos heredado de él. La orden franciscana es una orden en la que predomina la fraternidad sobre la autoridad. Así es. Por eso diríamos que la orden franciscana se ha dividido a lo largo del tiempo. Tenemos estas tres ramas fuertes de la orden franciscana fundada por San Francisco, de los hermanos menores conventuales, hermanos menores observantes y hermanos menores capuchinos, que sencillamente, por una parte, pues como que las estructuras de gobierno pues no les iban, ¿no? Y surgían estas renovaciones y estas reformas, y por otra parte pues querían vivir el carisma de Francisco y vivirlo más a través de una experiencia de fraternidad y menos de instituciones. Por eso la primera reforma que se hace es precisamente contra el conventualismo, porque a través de los conventos que habían comenzado a erigir los frailes, pues como que nos estábamos asemejando, aislando y encerrando en esos búnker, ¿no?, de piedra, que era el estilo de los monasterios benedictinos de los 6 siglos anteriores, ¿no? Entonces precisamente San Francisco no quería ni casas, ¿no? Él quería hacer que los frailes fueran itinerantes, que anduvieran de un sitio a otro, de habitaran en cualquier lugar, en cualquier cabaña, en cualquier atrio de la iglesia. Y pues a medida que va creciendo, obviamente en número la orden pues lleva consigo el desarrollo de unas instituciones, y por eso vienen esas reformas que quiere. La última reforma más famosa pues fue la nuestra de los capuchinos, es decir, 3 franciscanos observantes fundaron este grupo de los que nos llamamos ahora franciscanos hermanos menores capuchinos, en los cuales pues todavía se ha manifestado más este estilo así de más libertad de la buena, ¿no? De estar menos sometidos a leyes, etcétera, y cultivar más el espíritu, de tal manera que hubo un fraile aquí en México, capuchino, que murió hace unos años, y que él decía, pues nosotros los capuchinos, como nacimos ya en el siglo XVI, para entonces ya los otros se habían repartido toda la herencia de San Francisco, ¿verdad? Entonces los primeros, los conventuales, se quedaron con el cuerpo de San Francisco, los observantes consiguieron quedarse con el hábito de San Francisco, y los capuchinos, ¿qué nos quedó? Con la idea. El espíritu. Bueno, pues es que eso es San Francisco, ¿no? Bueno, eso es Francisco. Obviamente que la fraternidad, pues y la libertad van juntas, ¿no? El vivir una vida que esté motivada por la fraternidad, pues supone esa libertad, tanto para reconocer en toda persona un hermano, como también para crear ese ambiente de fraternidad donde no sean las leyes, donde no sean las obligaciones y los deberes, sino el mandamiento de Jesús fundamental, que es el amor. Por lo cual, ya sabes que hay un dicho que creo que lo inmortalizó el famoso poeta José María Pemán, que o por fray o por hermano, todo el mundo es franciscano. Bueno, sí. Pues, entonces nosotros hablando de la fraternidad y volviendo con nuestro tema original, el próximo lunes es fiesta de fraternidad en todas sus formas. Próximo lunes. Sí, empieza la fiesta de la fraternidad, ¿verdad? El día 24 en la noche con la celebración de la Navidad, claro. No se ha considerado así, pero qué bueno sería que le mandaras esa sugerencia a alguien, ¿verdad? Por ahí que tenga influencia, sí, para declararlo el día de la fraternidad, el día 25, ¿no? Bueno, las fiestas ya sabemos, no lo hemos dicho creo aquí, pero que ya lo decimos de una vez, que las fiestas cristianas, como las judías, comienzan la víspera. Entonces la fiesta del 25 comienza la víspera, que es el 24, por eso pues la fiesta, igual que la vigilia pascual, se celebra ya desde la noche del sábado, ¿no? Entonces
sí, sería bonito decir que ese es el día de la fraternidad, porque Jesús inauguró una humanidad nueva en la que Él fue el hermano, y se le llama así en la carta de los Hebreos, se le llama a Jesús primogénito de todos los hermanos, primogénito de toda la humanidad. Él comienza una nueva generación de seres humanos en los cuales vamos a ser todos ya hermanos, y Él es el hermano mayor, ¿no? ¿Cómo ves? Creo que la simple presencia de Jesús es el sinónimo de la fraternidad, ¿no? Así. En absoluto. Y eso es muy bueno, que en ese sentido, pues toda persona que tiene un sentido religioso de la vida encontrara en Jesús el punto de referencia, el ejemplo, ¿no? De que lo más importante del cristianismo, lo más importante de cualquier otra religión importante, no quiero nombrar ninguna, pero en general todas, pues fuera eso, el hacernos hermanos, el crear ese ambiente de fraternidad. Y sea que una persona crea o no crea, crea más o crea menos, tenga un estilo de vida religiosa o no, todos tuviéramos ese punto de referencia, porque tenemos a un mismo Padre que es Dios y un hermano mayor que es Jesucristo, que nos ha enseñado la fraternidad. Y pues como nos queda poco tiempo, ¿qué tal si concluimos con otro poema? Claro que sí, Padre. Y un poquito más emocionante, espero que sea, porque se titula Dulce llorar en Navidad. Sobre todo pensando también en aquellos que a lo mejor no van a tener con quién celebrar la Navidad, ¿no? Qué dulce llorar en Navidad, cuando escuchas el primer villancico, cuando oyes de nuevo Feliz Navidad, cuando en el corazón resuena el Noche de Paz. Qué dulce llorar en Navidad, cuando en la iglesia ves el nacimiento, cuando en la cuna ves al niño Dios, cuando junto a él ves a María y a José. Qué dulce llorar en Navidad, cuando entre nochebuenas, luces y música alegre celebras la misa una vez más. Qué dulce llorar en Navidad, cuando en torno a la mesa, cuando en torno al fogón está la familia feliz de la vida. Qué dulce llorar en Navidad, cuando oímos al Padre que dice Dios es amor, cuando de nuevo cantamos el Gloria a Dios. Qué dulce llorar en Navidad, cuando te doy el abrazo y te digo Feliz Navidad, cuando sonríes a todos de felicidad. Qué dulce llorar en Navidad, cuando te veo de nuevo en torno al hogar, cuando la gente se viste de gala por ser la fiesta de la Navidad. Qué dulce llorar en Navidad, cuando te abrazo y me abrazas, cuando te digo te amo, cuando tú me amas también. Qué dulce llorar, en fin, cuando en Navidad yo te vuelvo a ver, cuando en Navidad te vuelvo a abrazar, cuando yo te siento muy cerca de mí. Muy bien, Padre, porque eso es la Navidad. Como siempre, y desafortunadamente, aunque sean fechas así, somos parte del tiempo y se nos ha acabado el tiempo. Y en nombre de todos los que hacemos este programa, de nuestro staff técnico, del Padre, les deseamos a todos que el próximo día 24 sea un día de una reflexión espiritual y amorosa, verdaderamente intensa, que esa es en realidad una feliz Navidad. Padre, algo que nos quiera comentar. Pues para desear a todos los que nos escuchan y a todo el mundo, porque los buenos deseos tienen como una vibra para todos. Desearles una feliz Navidad a todos los amigos, conocidos y a toda la humanidad, una feliz Navidad llena de amor, de paz, de justicia y de alegría. Que así sea. Y que la alegría venga, cómo no. Muchas gracias, Padre. Gracias por acompañarnos.